Continuando con esta entrega de noticias, ahora un día después de todo lo que vivimos ayer, 16 de febrero, unas elecciones truncas, no realizadas, todo lo que vivimos. Tenemos aquí mi compañero Jim Suriel y yo y el equipo de producción invitados para analizar un poquito lo que pasó ayer y también, por supuesto, ver si tenemos una luz al final del túnel. Así que damos la bienvenida a Gloria Reyes, que viene representando al Partido Revolucionario Moderno, nuestra todóloga aquí, Olaya Dotel, politóloga, que estuvo también presente en nuestra cobertura de ayer, y a Julio Corton, que viene de la Fuerza del Pueblo. Así que muchísimas gracias por estar con nosotros en un día tan importante y tan especial como el que estamos viviendo ustedes tres. Así es, definitivamente el país está en un estado de conmoción generalizada, porque creo que nadie se podía imaginar lo que sucedió ayer. Así es, estábamos aquí y Olaya, que estuvo compartiendo con nosotros, fue una sorpresa porque pudiéramos pensar que iba a pasar cualquier cosa, pero no lo que pasó ayer. Julio, tu experiencia de lo vivido ayer. Bueno, en primer lugar, buenos días a todo el pueblo dominicano que está en sus hogares, escuchando este prestigioso espacio. La verdad es que, primero, siento una gran frustración porque, como dirigente de la posible última generación política de la República Dominicana, podemos decir que volver a involucionar en la República Dominicana los procesos en donde se hacían fraudes electorales, eso era historia del pasado. Ya habíamos superado esa etapa desde hace casi una década, después de la crisis del año 1994, que fue la última crisis política que tuvo el país, en donde hubo que recortar el periodo de gobierno del doctor Joaquín Balaguer de 2 años. Entonces, lo que vimos ayer, primera vez que se anulan las elecciones, que es el término correcto, porque la suspensión no existe en la ley electoral, es anulación de elecciones, que es el término correcto, y por tanto, primera vez en la historia republicana que se anulan unas elecciones, cosa que pierde el país, pierde la institucionalidad del país, nuestra democracia pierde. El pueblo salió ayer a votar y no se le permitió votar, sufragar, elegir sus autoridades municipales. Entonces, lo que hay es una gran frustración en el pueblo dominicano. ¿Ustedes lo califican definitivamente como fraude lo que pasó ayer? Bueno, definitivamente lo que se percibió, y así la percepción, los candidatos del oficialismo, evidentemente que tenían una derrota, prácticamente era muy evidente en la mayoría de los municipios, y por tanto aplicaron un plan B. En consecuencia, eso es lo que se pudo constatar. Yo estuve en la circunscripción número 2, como soy responsable de la campaña de Johnny Ventura, circunscripción número 2, y a las 9 de la mañana, más del 92% de los centros de votaciones no estaban funcionando, y todavía eran las 10 y media de la mañana y no estaban funcionando. Y eso ocurrió prácticamente en el 88% de todos los centros de votación, en donde se votaba con voto automatizado. Lo cual hay que sacar una conclusión de esto. El voto automatizado fracasó, el voto automatizado, que era un ensayo que se hizo en la primaria. Y evidentemente, cuando usted hace un cotejo de lo que sucedió en las primarias y las denuncias que se hicieron luego del fraude del pasado 6 de octubre, con lo que acaba de acontecer ahora, lo único diferente es que ahora afectaba a todos los partidos de la oposición. En aquel escenario solamente afectaba a un líder político, en el caso de Leonel Fernández. Ahora, al afectar a todos, bueno, se unificó toda la oposición y hicieron su planteamiento a la Junta de solicitar la nulidad de las elecciones de carácter general. Fíjense que la Junta anuló en todo el país, incluyendo los municipios en donde el voto era manual. Sí. En consecuencia, en este caso, como afectaba a toda la oposición completa, hubo una unificación en ese sentido. Esa es la única diferencia del 6 de octubre. Que el 6 de octubre solamente Leonel Fernández fue que hizo el reclamo. Entonces, lo que resulta, otro elemento importante ahora, que como esto se trataba de las elecciones nacionales, aquí teníamos la observación de la OEA y de IFES, que pudo hacer los levantamientos y las comprobaciones del lugar, y rindieron su informe, y constataron también las fallas técnicas que habían, que venían desde la noche anterior.
Gloria, desde el PRM, ¿cómo fue visto lo sucedido ayer y cuál podría ser la salida a este impasse? Bueno, evidentemente el día de ayer las autoridades del país nos condujeron a una crisis profunda de la institucionalidad y es inconcebible, es injustificable que este método utilizado, del voto automatizado, fallara en el 80% de los colegios a nivel nacional, luego de que acompañamos incluso como partido a la misma Junta en la revisión de las pruebas que se hicieron con el propósito de que el proceso saliera impecable. O sea, que evidentemente lo primero es que hay responsables. Nosotros como partido hemos asumido una posición que encabezó ayer nuestro candidato presidencial Luis Abinader. Necesitamos que se identifiquen quiénes fueron los responsables de estos hechos que evidentemente cercenaron la oportunidad a la ciudadanía de elegir en un proceso democrático, y que esos responsables, no solo las causas, sino los culpables de ello, puedan responder ante la ley. Ahora, ¿cuáles son las soluciones ante este impasse y esta situación de crisis institucional? Pues evidentemente la primera sería eso, identificar qué sucedió, darle respuestas al país. Ese es el primer paso que nosotros identificamos. Segundo, todos los encargados de departamento, todo el equipo técnico y de trabajo que colaboró en este proceso debe ser removido de la Junta Central Electoral para lograr que haya la garantía y la tranquilidad en los actores del próximo proceso. Esta Junta debe hacer la revisión de todo el personal que trabajó para llegar a una tranquilidad y desde luego entonces comenzar los acuerdos y los diálogos relacionados a una nueva convocatoria a las elecciones. Lastimosamente la ley electoral no plantea en el artículo 261 un escenario como este. Lo que se plantea es la anulación de elecciones en colegios o en municipios de manera parcial, pero como la figura de la anulación nacional no la habíamos vivido, estamos vacíos en esta legislación sobre esto. Entonces habrían salidas que explorar, incluso nuestro equipo electoral y técnico del partido está evaluando estas alternativas. Una de ellas podría ser una ley especial que haga la convocatoria a nuevas elecciones de cara al proceso que nos vienen adelante, que pudiera ser junto con las elecciones nacionales, pudiera ser antes, pues también. Entonces ese es el proceso de debate. A mí sí me gustaría puntualizar a la gente, porque se ha hablado de temas de sabotaje, incluso hubo acusaciones al mismo líder nuestro, Luis Abinader, sobre la intención de evitar estas elecciones. Está con nosotros Olaya. Y Olaya, a mí se me ocurre preguntarte, si haya sido ineficiencia, negligencia, sabotaje, lo que fuera que haya pasado ayer, ¿qué vislumbras que puede pasar? ¿Qué es la solución? Ya que jurídicamente está complicada la cosa, es una solución política que habría que buscar un consenso político. Tenemos noticias de que el PLD se ha dirigido al Partido Revolucionario Moderno la mañana de hoy para buscar un diálogo, un acercamiento. El presidente de la Junta esta mañana nos dijo que se va a reunir con el Pleno durante todo el día y que quizás al final del día o la tarde tuviera alguna noticia de alguna posible solución. Háblanos un poquito, danos un poquito de luz porque queremos saber. Mira, para mí lo más complicado es establecer un sistema de garantías que proteja el proceso y por lo tanto los derechos políticos de la ciudadanía y de los actores que participan del proceso. Para mí lo más peligroso de todo lo que ha pasado, que comenzó por violándose el principio básico de la democracia, que es la soberanía popular, eso quedó totalmente violado. Para mí el problema ahora es una Junta Central Electoral que reconoce que no cumplió con las recomendaciones del IFE en materia de calidad. El mismo Castaño reconoce que eso no pasó, a pesar de que se había comprometido con ello. Y por tanto, estamos ante una situación que para mí, que si bien quieren decir que es técnica, es profundamente política. Y esa situación, como es profundamente política, requiere de decisiones políticas. En este caso, yo creo que se está dando el consenso de que no se puede elegir una nueva Junta Central Electoral en este momento, pero sí tienen que crearse nuevos mecanismos que acompañen a la Junta Central Electoral y monitoree el proceso de toma de decisiones, porque si algo quedó rota en este proceso es la confianza. Eso te iba a decir, confiaría la nación en que la misma Junta sea quien organice los nuevos comicios. Por eso hay que crear un mecanismo, por eso hay que crear un mecanismo que acompañe a la Junta. Estamos hablando, los partidos políticos tendrán que ver cuál sería esa composición. Yo creo que lo peor que puede pasar es que elijan notables. Yo creo que ahí tiene que haber presencia de
actores de la sociedad dominicana, que no sean los tradicionales notables que sabemos qué terrible participación han tenido en la historia política dominicana. Ya recordamos lo que pasó en el año 1994 con Agripino, que fue terrible. Entonces, me parece a mí que en este momento el camino es establecer, previo acuerdo, mecanismos de acompañamiento y supervisión del Pleno de la Junta Central Electoral, sustituir, como señala Gloria, esos mandos medios dentro de la Junta Central Electoral, pero también hay otros temas que están pendientes, como es la necesidad de establecer una Procuraduría Especial para el tema del delito electoral. Según el informe de participación ciudadana, eso falló rotundamente. Y yo no tengo ninguna esperanza que con el actual Procurador de la República eso pueda abordarse mínimamente, de manera mínimamente seria. Entonces, entre los acuerdos que se hagan, eso tiene que estar, por un lado, una Procuraduría Especial para los delitos electorales, un nuevo mecanismo que acompañe y supervise al Pleno de la Junta Central Electoral, y además de eso, cambiar los mandos medios de la Junta Central Electoral. Me parece a mí que si se toman decisiones en ese sentido, pudiera haber. Ahora, yo tengo otra duda, y es, ¿qué garantías tendrá los partidos de oposición de que eso se cumpla y que cada uno de los actores cumple con los acuerdos y con su palabra? El tema es que el sabotaje, porque yo sí quiero hablar de sabotaje, fue de dimensiones tan grandes y tan descaradas, y la participación de la Junta Central Electoral fue tan irresponsable, que se requieren de nuevos elementos que le permitan a los partidos políticos de oposición tener una presencia con mayor nivel de fortaleza, y eso solamente se puede producir a partir de una movilización popular. Es decir, sin una crisis de gobernabilidad, sin que al gobierno se le haga difícil tomar decisiones, difícilmente se van a obtener las garantías necesarias y el cumplimiento de los acuerdos que se hagan. Bueno, tenemos aquí 3 invitados con opiniones y cosas que aportar importantes. Tenemos poco tiempo, así que, así como en el colegio, vamos a levantar la mano y cada uno va a tener un rato para expresar y proponer qué hacer en este momento. Ya la crisis está, propuestas. Vamos, Julio. Bien, el país, bueno, si algo conoce el país es que hay una crisis planteada ya. Ahora, ¿cuál es la solución a esta crisis? Primero, el tema de una reforma constitucional, está claro que es un tema cerrado desde la fuerza del pueblo. No hay propuesta en ese sentido de tocar la Constitución en ningún aspecto que sea. Entonces, por el tema que puede aprovecharse para introducir otras. Claro, se puede aprovechar reformas para introducir otra figura constitucional. entonces, la propuesta es hay que ceñirse a los lineamientos que establece la ley. La ley establece, bueno, y la Constitución, que hay que celebrar las elecciones antes del 24 de abril. Entonces, sencillamente, que todos los líderes se junten y que la Junta Central Electoral establezca una fecha dentro de ese calendario electoral, que no implique una reforma constitucional, porque si está dentro del calendario electoral no hay que hacer ningún tipo de modificación. ¿Está abierta la Fuerza del Pueblo a un diálogo? La Fuerza del Pueblo siempre está abierta a un diálogo, y más en casos en donde hay una crisis institucional de pérdida de credibilidad absoluta del órgano electoral. Aquí no hay confianza en el órgano electoral, esa es la realidad. Entonces ahí hay 3 departamentos fundamentales, que son el Departamento de Informática, el Departamento de Elecciones y el Departamento de Partidos Políticos. Esos 3 departamentos, obviamente que sus actores tendrán que ser sustituidos, porque son la columna vertebral del manejo institucional de la Junta Central Electoral. Entonces, para rescatar la confianza de la ciudadanía y de la clase empresarial, porque esto le está haciendo un daño tremendo a la economía. Entonces, hay que convocar pronto a elecciones, pero consensuado con los principales líderes políticos, no que sea una imposición de un sector, ni del oficialismo en ningún sector. Gloria. Bueno, yo diría que, y de manera reiterativa, los pasos desde nuestra visión es la siguiente: identificar responsables y que estos puedan a responder ante la ley. Eso es lo primero. Sin eso, creo que la confianza no será tan fácil de recuperar. La sustitución de todo el personal que participó en estos departamentos, como decía en el inicio, de la Junta Central Electoral,
Y además de esto, descartar por completo el voto automatizado, ir a un proceso mediante el voto manual, porque no hay credibilidad en este sistema. Lastimosamente pensamos que podíamos avanzar con él, pero ha sido un retroceso terrible. Entonces la condición sería esta, y hacer ese llamado a nuevas elecciones partiendo de poner garantías en la mesa, en donde todos los actores se sientan con la tranquilidad y la confianza de que irán a un proceso donde no se vaya a vulnerar el derecho de la gente a elegir ni al de los candidatos de ser elegidos. Lamentablemente esa confianza no se puede construir tan rápido, simplemente no podemos pasar la página y decir no sucedió nada, vamos a elecciones en 30 días o en 2 meses, sino que iniciaremos a partir de ahora y de la discusión que se genere con los diferentes actores un proceso para poder identificar esos mecanismos y esos métodos que nos permita de verdad blindar el próximo proceso de elecciones. Que tenemos pendientes y bien pronto. Olaya. Bueno, yo creo que sin la presión y la movilización popular no va a ser posible generar garantías que sean cumplidas por el oficialismo. Lamentablemente, la pérdida de confianza no solamente requiere acuerdos, también requiere un músculo político que desde la movilización pueda presionar y generar algún tipo de consecuencia política, ya que no se cuenta con una institucionalidad que pueda responder en ese sentido. Bueno, así las cosas, todos estamos de acuerdo con que la crisis es una crisis que traspasa el tema electoral, una crisis política, una crisis social, una crisis económica que puede seguir generando cosas negativas para nuestro país. Pero que no hay crisis de gobernabilidad todavía. Bueno, gracias a Dios, por eso que puede seguir, Pero esto pudiera desencadenar. Exacto, a eso me refiero. Entonces tenemos que cuidar nuestra nación, tenemos que cuidarnos nosotros unos a otros, y me parece que es una responsabilidad de todos, no solamente de los actores políticos, aunque los ciudadanos somos actores políticos también, pero que tengamos bien en cuenta que lo que tenemos es que buscar soluciones. Así es. Muchísimas gracias a los tres, porque este es un día muy movido, muy particular. Muy particular. Así que gracias y esperemos tener buenas noticias en el transcurso del día. Que el oficialismo se ausentó aquí también. Bueno, sí, estuvimos tratando de localizar a alguien del partido de gobierno, pero parece que tiene muchas... No confirmaron, parece que tenía muchas ocupaciones en el día y no pudieron asistir, pero bueno, también tienen abiertos los micrófonos de CDN para venir a presentar su posición y sobre todo, y queremos soluciones, propuestas firmes para que salgamos todos juntos como dominicanos de esta crisis que estamos empantanados en este día. Muchísimas gracias en esta entrega un poco especial de Noticias Ahora. Somos Ana Rosina Troncoso. Y Insuriel, pasa feliz tarde. Bye bye.